Amigos de Impacto Venezuela, sean todos bienvenidos a nuestra mesa de análisis. El día de hoy contamos con la presencia del profesor universitario, analista político Gabriel Reyes, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, profesor? Le saludamos. Hola Carla, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros en Impacto Venezuela. Muchos temas que poner precisamente sobre esta mesa de análisis. El día de ayer veíamos cómo el régimen de Nicolás Maduro se dedicaba a allanar diferentes áreas a diferentes familias, todas relacionadas con dirigentes opositores. ¿Este es el clima preelectoral que hay ahorita en Venezuela, profesor? Definitivamente creo que las condiciones tienen que de alguna manera garantizar no solamente la seguridad jurídica del proceso electoral en sí mismo, sino la seguridad jurídica del pluralismo que está establecido en la Constitución Nacional. Su artículo segundo se refiere precisamente a que este es un Estado plural. Sobre esta base deberíamos entender que el disenso en el pensamiento político no debería ser perseguido ni castigado. Más aún cuando se trata de demostrar al mundo, y ese es el esfuerzo que desde el oficialismo se viene haciendo, que cualquier informe que revele la violación de los derechos humanos no es cierto. Bueno, los derechos políticos forman parte de los derechos humanos y es importante señalar que dentro de los derechos políticos no solamente existe el derecho a la participación política, sino el derecho a polemizar, a debatir, a no estar de acuerdo. No existe el delito de pensamiento. Y ese es un tema que debe estar sobre el tapete a la hora que se evalúe este tipo de acción. Ahora, precisamente de cara a lo que significa estar en un momento preelectoral como este, donde de alguna manera la administración de Nicolás Maduro va por un lado, pero los intereses del país y la realidad por otro. Entonces nos encontramos con que la Unión Europea ya asegura que no va a ir a Venezuela en el contexto de ser observadores internacionales, pero a la vez, por más que hay una pandemia, por más que hay crisis, por más que los niños no pueden iniciar un año escolar normalmente, igualito va a haber elecciones el 6 de diciembre. Carla, realmente esa es la tragedia de la historia de la Venezuela de hoy, que es una gran brecha entre la agenda política o la agenda de los políticos centrada en un tema electoral y la agenda pública, la agenda de los ciudadanos de a pie, que es una agenda totalmente diferente, que es una agenda enfocada en la necesidad imperiosa de satisfacer las necesidades materiales más básicas, la imposibilidad muchas veces de lograrlo, en un marco de inseguridad ciudadana, de inseguridad asistencial, de inseguridad jurídica, que obliga precisamente a la clase política a voltear a revisar lo que está sucediendo con quienes después esperan ser quienes vayan a votar por ellos. O sea, ¿cómo tú convocas a un proceso electoral, a un conglomerado nacional que está en unas carencias y una situación tan dramática como la que se encuentra el pueblo venezolano? Entonces, si tú estás forzando el proceso electoral más allá de la pandemia, más allá de lo que se ha dicho de que no hay condiciones, de lo establecido por los organismos internacionales, realmente lo que tú estás buscando es forzar a obtener la mayoría de una minoría muy mínima, que es ese voto duro que lo acompaña de un 20% históricamente registrado. Y dice, bueno, si ese 20% participa, aunque sea la mitad de ese 20%, eso me es suficiente para obtener un resultado electoral a favor. Eso fue más o menos lo que sucedió. Tú recordarás de aquel famoso proceso electoral sobre la constituyente en plena tragedia de Vargas, donde mandaban a votar con el país cayéndose en pedacitos y no sé cuántos miles de muertos en una tragedia que no tuvo parangón, y sin embargo vayan y voten. Bueno, Venezuela atraviesa una tragedia en cámara lenta porque no es el deslave de Vargas, pero esta pandemia ya ha significado un número considerable de fallecidos, va a seguir significando más fallecidos, y realmente si los análisis señalados por las academias, que es precisamente el centro de la ciencia y del saber, apuntan hacia lo correcto, pareciera que el punto de inflexión de esta pandemia va a llegar cercano a esa fecha del 6 de diciembre.
Y fíjese, profesor, perdone que le interrumpa, fíjese que de paso se le suma a ese combo de situaciones que todas se definen como trágicas, se le suma la ley antibloqueo. Decía algún grupo de analistas políticos como Antonio Ledesma, María Corina Machado, que se trata nada más y nada menos que del remate del país por parte de Nicolás Maduro. Es como una subasta en la que ya agárrese todo, es raspar la olla, y aparte de todo eso significa también anular nada más y nada menos que la constitución que hizo Hugo Chávez, ¿no? Paradojas en estos tiempos de revolución. Entonces, ¿qué le queda al venezolano en este tiempo en el que esta ley antibloqueo, cada vez que sea necesario, Maduro va a decir, este artículo de la Constitución no me conviene porque de alguna manera choca con lo que tiene que ver con el bloqueo, el presunto bloqueo por parte de Estados Unidos? ¿Así lo va a manejar Maduro? Bueno, pareciera que esa es la idea, pero la ley antibloqueo se enfrenta a uno de los principios básicos de la Constitución Nacional, que es el principio de la legalidad, establecido en su artículo 131, y cuando un instrumento subalterno va en desapego con la Carta Magna, es írrito, por definición. La sociedad venezolana obedece a un modelo de Estado preocupante, yo diría que bastante preocupante, que se pretenda desmontar una serie de derechos adquiridos a través de este modelo de contrato social por la vía prácticamente de hecho y no por la vía de derecho de una ley, entre comillas, que entre gallos y medianoche viene a suplantar el derecho establecido en la Venezuela actual. Eso quiere decir que no está en sintonía la administración de Maduro con la realidad venezolana. No, yo lo que creo es que esta es una forma de pretender mantenerse en el poder a toda costa. Esto es algo así como que la única regla es la que quien está al frente estima pertinente y necesaria, es renunciar a cualquier otro tipo de marco gobernante, y por supuesto esto se corresponde no solamente a un ejercicio de carácter autoritario, sino a un ejercicio de carácter autocrático, porque lo que está es una forma de gobierno donde desconoces cualquier otro tipo de marco que no sea el que tú mismo estableces. Hace poco decía Rafael Simón Jiménez que esta separación que tiene la oposición venezolana, cada quien parece que va por su lado, esto de alguna manera lo que hace es atornillar a Nicolás Maduro en el poder, según la apreciación que ha hecho Rafael Simón Jiménez. ¿Usted qué cree? Bueno, yo no creo que Rafael haya descubierto el agua tibia. Por supuesto, la atomización de la oposición genera la falta con la sala política, con la sala de una democracia que se busca rescatar un país sumido en las tinieblas. Por supuesto, no solamente la unidad como mera etiqueta de mercadeo, como instrumento de la retórica política de quienes se oponen a Nicolás Maduro, debe ser esgrimida como una arma. Es la unicidad más que la unidad lo que debe prevalecer, y es que exista un criterio único, una visión única de un país alternativo donde se rescate el derecho a la ciudadanía y donde definitivamente muchos egos y muchas agendas particulares de quienes se hacen llamar opositores, muchas veces sin serlo, queden de un lado para que se permita precisamente que se formule una alternativa de forma limpia y que le permita a los venezolanos mantener la esperanza de un sueño de un país diferente para todos. Eso precisamente era mi última pregunta y el planteamiento final. ¿Hay alguna esperanza en este camino, tomando en cuenta que pareciera que el 5 de enero van a haber nuevos poderes en el Congreso venezolano? Se va a deslegitimar lo que ha venido construyendo de alguna manera un sector de la oposición, tratando de darle una luz al final del túnel en el plano internacional a los venezolanos, pero que tampoco se ha concretado. ¿Qué viene en los próximos meses para Venezuela? Carla, la deslegitimación del poder legislativo es un tema muy sui generis, toda vez que el proceso convocado no reúne las condiciones mínimas que garanticen la equidad, la igualdad de derechos entre las partes, ni
garantiza la transparencia técnica y política que un proceso electoral en democracia amerita. Si este proceso no cuenta con estas condiciones, es un proceso que va a ser empañado de la misma forma que el proceso que eligió a Nicolás Maduro. Y obviamente los resultados de estos procesos suelen ser y serán desconocidos por el ámbito internacional de los países donde las democracias respetan el derecho a disentir, el derecho a la participación plural y el derecho a un proceso electoral que sea manejado por técnicos y no por políticos cegados, y cuya custodia no dependa de funcionarios militares que abiertamente plantean su proselitismo político a favor del gobierno de turno. Yo creo que dadas estas condiciones, no creo que el Poder Legislativo, que fue electo en unas condiciones plurales y que a pesar de las adversidades le brindó la satisfacción a la oposición de haber alcanzado un triunfo contundente, sea en este momento delegitimado por un proceso mal habido, por un proceso que ha nacido con el estigma de la inconstitucionalidad y que de alguna forma es percibido por el mundo, por el primer mundo, por el mundo de las libertades ciudadanas, como un proceso cuyos resultados no garantizan la voluntad del pueblo, como debiera ser cualquier proceso electoral en cualquier país del mundo. Así es. Bueno, profesor, le damos las gracias por habernos acompañado en Impacto Venezuela. Vamos a seguir siempre en contacto porque pues hay que analizar cada una de las cosas que suceden. La gente está muy desinformada en el país, producto de la misma censura que se ha puesto a cada uno de los medios de comunicación que están allá, y por eso siempre buscamos una ventanita donde meternos para poder informarle a los venezolanos. Gracias por haber estado en Impacto Venezuela. Gracias, Carla.